Amigos, estamos hablando con la doctora Nuria Lawson, médico cirujana, especialista en oncología del Palmetto General Hospital. Un tema muy interesante que es el tema del cáncer. Y dejamos en el segmento anterior una pregunta que yo creo que muchos de ustedes se la están haciendo. Doctora, ¿cuáles son de los 4 o 5 cánceres que tratamos o que hablamos inicialmente? De estos cánceres, ¿cuáles son los que más tienen un componente hereditario? Y la pregunta se la hago es porque todos tenemos en nuestras familias una tía, la madre, la hermana con un tipo de cáncer que puede tener un componente hereditario y yo como persona pues tengo que saber que también puedo tener un riesgo aumentado de sufrir esta misma enfermedad. Bueno, definitivamente hay componentes hereditarios en el cáncer de seno, de próstata. Hay síndromes familiares en donde hay varios tipos de cánceres debidos a una mutación genética. Lo importante es decirle al médico quién de su familia tuvo qué cáncer y a qué edad. Y según esa constelación de cánceres uno puede sospechar de que hay un gen en la familia o no. Definitivamente de los que más se ha hablado es el del cáncer genético de la mama. No es una condición muy frecuente, nada más el 10% de los cánceres de la mama son debidos a un gen defectuoso. O sea que el 90% de las mujeres que le da cáncer de seno no es por un gen. Ahora, cuando uno ya sospecha que un paciente puede tener un defecto genético hereditario en su familia, lo que uno hace es estudiar al paciente, es una muestra de saliva en muchos casos, hay veces que hay que hacer una muestra de sangre, sí. Y estudiando la mutación específica le podemos dar un riesgo específico de desarrollar toda una constelación de cánceres a estos pacientes. Esto es una cosa muy fascinante y es una cosa que se le puede ofrecer a los pacientes para darle un mejor estimado de cuál es su riesgo de cáncer. Cáncer de mama demostrado que tiene un componente hereditario. Y hablemos ahora de los otros componentes, de los componentes medioambientales. Es muy conocido para todos ustedes que el cigarrillo está asociado al aumento o la incidencia o la aparición de cáncer de pulmón, pero también está asociado a otro tipo de cánceres. Sí. Y no solamente el cigarrillo, la obesidad, el sedentarismo y otros malos hábitos de vida pues pueden llevar a la aparición de algún tipo de lesiones cancerígenas. ¿Es verdad, doctora? Definitivamente. Desafortunadamente también el alcohol se ha visto que aumenta el riesgo de cánceres. El alcohol, la gente cree que es algo muy sano que tomar, pero hay muchas malignidades asociadas al consumo del alcohol. O sea que hay que tomar hasta eso en moderación. Ahora que habla del alcohol, es importante contarles qué cantidad, porque la gente dice, bueno, alcohol puede ser hasta emborracharme, alcohol puede ser una cerveza, pero está demostrado, los estudios demuestran que cierta cantidad y cierta regularidad del uso de alcohol puede predisponer a la aparición de alguna lesión cancerígena. Definitivamente, y hay una relación directa de cuanto más se toma, más aumenta el riesgo de cáncer. No se sabe exactamente cuál es el nivel aceptable de tomar y no pasar de allá. Yo lo que le recomendaría a sus televidentes es si van a ingerir alcohol, que sea de una manera muy moderada y no de emborracharse ni los fines de semana. Con moderación, señores, como no solamente el alcohol, sino todas las acciones de nuestra vida. Hay un tema importante y hay un tema, bueno, un poco triste también de tratar, pero tenemos que tratarlo en el programa. Y existen unos tumores que son inoperables, unos tumores que no tienen tratamiento y unos tumores que desafortunadamente hay que hacer en estos pacientes unos tratamientos paliativos. Hablemosle un poco a nuestros televidentes en qué consisten estos tratamientos paliativos y cuál es el efecto, cuál es el grupo que se reúne para poder hacer un manejo multidisciplinario de estos pacientes. Bueno, cuando se refiere a un tumor como inoperable, puede ser una de dos razones. Puede ser porque ya ha invadido estructuras vitales y no podemos quitarle al paciente la aorta o ciertos órganos importantes, entonces
no vamos a poder quitar el tumor. El término médico es metástasis. Bueno, no, eso es invasivo, esa es la otra razón. Ajá. Si ya ha ido a otras partes del cuerpo, que quitar el primario de nada sirve porque hay tanto tumor que todavía quedaría en los pulmones, en el riñón o en otras partes. Correcto. En esos casos, someter a un paciente a una operación no les rendiría ninguna ventaja. Entonces, lo que haríamos es otro tipo de tratamiento. No necesariamente quiere decir que el paciente se va a morir. En muchos casos puede ser que no le podemos dar una cura al paciente, pero hay ciertos cánceres que aun cuando están regados por el cuerpo podemos hablar de una cura. Famosamente el ciclista Lance Armstrong tuvo un estadio 4, un cáncer de testículo, ¿Verdad que sí? ya metastizado al hígado, a ciertas otras partes. Lo trataron y se curó del cáncer. En general, esto es algo raro, pero todavía no quiere decir que si se ha regado no hay cura. En algunos casos sí hay cura. En algunos casos, en la mayoría de los casos, no hay cura. Entonces, lo que estamos hablando es de prolongarle la sobrevida al paciente. Y de generarle una adecuada calidad de vida. Bueno, sobre todo, porque prolongarle, hay medicamentos muy caros que hoy en día podemos darle a un paciente que le aumenta la sobrevida unas 3 o 4 semanas, ponte. Estoy hablando de un caso muy extremo, pero el paciente está de sobremanera enfermo durante esas 3 o 4 semanas, vomitando, no se puede salir de la cama, se siente como la peor gripe Entonces, ¿para qué vamos a hacer eso? No es calidad de vida. No es calidad de vida. Para eso vive un poquito menos, pero puede disfrutar el tiempo que le queda con su familia. Es cierto. Hay algunas recomendaciones que le podamos dar a todos los televidentes que nos ven, que tienen en casa o algún conocido o ellos mismos que tienen un cáncer y que están recibiendo radioterapia o quimioterapia. Recomendaciones para el manejo del contacto de sus familiares. Todos cuando tenemos un familiar o un conocido enfermo queremos visitarlos, pero no sabemos si esa visita puede ser perjudicial, porque sabemos que los pacientes que reciben radioterapia o quimioterapia, sus defensas disminuyen y tienen mucha más predilección o tienen mucha más propensión a sufrir algún tipo de infecciones. Quiero que le demos a nuestros amigos televidentes algunas recomendaciones para que ellos aprendan y para que ellos las pongan en práctica y en vez de hacerle un mal a esta persona que está al lado por quererla visitar, pueda ayudarle un poco a que su enfermedad pueda ser más llevadera. Bueno, esa es una buena pregunta. Cuando el paciente se considera que está a mucho riesgo de cualquier infección, a ese paciente se le pone en aislamiento y ni el personal médico puede entrar sin tomar medidas serias para no enfermar al paciente. Pero hay pacientes que no requieren eso, pero aún así, como tú dices, están a riesgo de que se le transmita una infección. Lo mejor que podemos hacer es lavarnos las manos. Eso siempre es la mejor medida para todos, sobre todo en este caso. Estar con la ropa limpia, porque se sabe que las bacterias se nos pueden contaminar la ropa y de nuestra ropa podemos contaminar al paciente. La otra cosa es usar máscara si es en ese caso necesario no transmitirlo. Por supuesto, si uno tiene un resfriado, si tienes un catarro, si tienes alguna enfermedad infecciosa andante, es como un niño recién nacido. No quieres estar tocando o acercándote a esa persona. Le haces un bien mejor, no estando en contacto cerca, sino le llamas, lejos. Lo texteas, Correcto. Le mandas a WhatsApp, lo que quieras, Correcto. Pero no en persona. Correcto. Hablemos un poco de los síntomas. Existen en cáncer unos síntomas generales, ¿sí? Unos síntomas que a los médicos nos pueden ayudar en sospechar algún tipo de enfermedad maligna, pero cada tipo de cáncer tiene también sus síntomas dependiendo de su presentación. Contémosle un poco a nuestros amigos cuáles son los síntomas generales que usted como médico ve más frecuente en la consulta que le puede hacer sospechar que ese paciente puede estar sufriendo algún tipo de malignidad. Cómo no, el síntoma número 1 que más nos preocupa es la pérdida de peso. Sobre todo una pérdida de peso en un paciente que no estaba a dieta, no estaba haciendo ningún esfuerzo y empezó a perder peso. Tenemos que investigar qué es lo que pasa. La anemia sin explicación en una persona que no tiene otra razón para estar anémica, hay que estudiar a ver qué es lo que está pasando.
una tos persistente que no tenemos una explicación por qué hay tos. Cualquier masa que uno se siente en el cuerpo, la mayoría de las masas que uno se siente no son cáncer, pero hay que acudir al médico y establecer qué es esta pelotita que estoy sentando aquí. En general, esos son los síntomas más importantes de un cáncer cualquiera, sin hablar en un cáncer específico. Pérdida de peso, fatiga. Fatiga. Disminución del apetito y todos los síntomas como constitucionales por ejemplo, lo que da una gripa, malestar general y todo este asunto. Claro. Doctora, aparte de eso, hay otros tipos de síntomas más relacionados con el tipo de enfermedad. Usted nos habló de la tos, pero por ejemplo, en ciertos cánceres de mama puede haber una secreción de alguna sustancia, o en algunos tipos de cáncer de colon también puede haber un tipo de sintomatología gastrointestinal. Démosle a nuestros amigos otros síntomas que ellos deben tener presentes en el momento en que los tengan, decir, tengo que ir a consultar. Bueno, yo no quiero preocupar a nadie. Lo más importante es cualquier cambio en su cuerpo que no sea normal. Nosotros mismos nos conocemos, nosotros sabemos qué es lo normal. Empezar a tener dolores de cabeza cuando antes no nos daban dolores de cabeza, o cambios en la visión, o algún dolor en alguna parte del cuerpo que antes no lo teníamos, o como dijiste tú, una intolerancia a los alimentos. Cualquier cambio que nos ha ocurrido, deberíamos de acudir al médico, más que nada. Así es. Amigos, el tema del cáncer es un tema que nos debe preocupar a todos. Es un tema con el cual todos debemos vivir, y todos hemos conocido a cualquier persona en nuestra familia o amigos que sufren esta enfermedad. Lo más importante, no tengamos miedo de consultar, no tengamos miedo de ir a nuestro médico en la eventualidad o en el momento en que encontremos algo que no esté funcionando en nuestro cuerpo. Doctora Nuria, feliz de poderla tener aquí en el programa y espero tenerla muchísimas más veces. Gracias por acompañarnos. Y ustedes, amigos, no se muevan, que en el próximo segmento tenemos un tema muy interesante para ustedes. Hablaremos del bypass gástrico y el tratamiento de la obesidad. Ya regresamos. Hola amigos, estamos con Félix Suárez de Mattress House. Feli, hola y bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué se cuenta? Encantado de saludarte. Félix, pasamos más de la mitad de nuestras vidas sobre un colchón. ¿Por qué es tan importante tener y obtener un colchón de buena calidad? Esa es una pregunta muy buena, doctor, porque fíjate, la mayoría de las personas no nos damos cuenta lo importante que es dormir bien. Y a la mayoría de las personas tampoco le dan importancia al dormir, al colchón. Creen que es una cosa cualquiera que... yo tengo infinidad de personas que van a la tienda y me dicen, no, dame cualquier cosa, yo duermo sobre cualquier lugar, sobre una tabla, y eso no es cierto. La mayoría de las personas no le damos importancia, y tenemos que darle importancia porque es la manera que vas a hacer para reenergizar tu vida. Te va a dar en cantidad de beneficios. Uno de ellos, por ejemplo, es por la mañana te vas a levantar con más energía, vas a tener un día perfecto para las tareas diarias. Y al dormir bien también te evita problemas, por ejemplo, como dolores. Hay muchas personas que duermen en colchones que causan dolores porque están hundidos, ya tienen hundimientos y te pueden causar problemas. También hay que darse cuenta de varios aspectos. Este es un producto que se adapta a las curvas de tu cuerpo, no tiene transferencia de movimiento, no guarda alergias, no guarda la humedad. Es bien fácil de mantenerlo, se puede inclusive hasta lavar. Así que tener un buen colchón es muy importante. Y les doy la bienvenida a que vayan por la tienda y nos vayan a ver, que tenemos tremendas promociones. Mencionen la palabra clave Dr. Villegas o Dr. Luis Villegas, que le vamos a dar tremendos regalitos para cuando compren nuestro colchón. Así es, amigos, entonces más de la mitad de nuestras vidas estamos sobre un colchón. Por eso es tan importante obtener un colchón de buena calidad. Gracias, Félix, por acompañarnos. No, un placer, encantado de saludarte y nos vemos pronto. Hasta luego. En Mattress House queremos enseñarle cómo dormir mejor. Pruebe nuestro Sleep System, hecho con billones de células con memoria. Un material suave y resistente que se ajusta a cada curva de su cuerpo. Y usted va a dormir mejor. En Mattress House, cuando usted compra uno de nuestros Sleep Systems, recibe la base ajustable. Sleep System es la mejor cama ajustable del mercado. Venga y compruébelo por usted mismo. Con Mattress House, usted duerme mejor por mucho menos.